En este vídeo vamos a ver cómo se gestiona un solo proyecto en Coneix, todas las funcionalidades asociadas a la gestión de un proyecto. Vamos a ver cómo se controla la rentabilidad del proyecto, la gestión del proyecto, la comunicación interna en el equipo del proyecto y cómo se puede documentar y fichar y guardar las horas, imputar las horas que estamos trabajando en un proyecto determinado. Os presento a Paul, que me ayuda pasando pantallas. Hola, Paul. Buenos días. ¿Puedes abrir un proyecto y vemos Ujú. cómo se gestiona? Vale, este es el menú de un proyecto en concreto y hemos dicho que lo que nos interesa del proyecto es controlar el margen económico. Entonces, tenemos muchas posibilidades dentro del resumen económico, pero la que se llama resumen concretamente es la que mejor incluye todos los datos que hemos ido entrando en el proyecto. Cuando tenemos un proyecto en Coneix, tenemos 4 fotos del mismo proyecto. A la izquierda vemos que podemos consultar ingresos, gastos. Estos gastos se pueden distribuir entre lo que son compras, flujos monetarios, dietas y horas imputadas. Entonces, nosotros iniciamos el proyecto con un presupuesto, luego veremos cómo se hace, y en principio tenemos una previsión de lo que es el presupuesto del proyecto. En la segunda columna vemos lo que sería el pedido. ¿Qué es el pedido? El pedido es todo aquello que tenemos comprometido a día de hoy en el transcurso del proyecto. Por ejemplo, ya tenemos un pedido del cliente por valor de 168.000 euros y tenemos unos gastos que son los pedidos que nosotros hemos realizado a nuestros proveedores y que ya suman un importe determinado, lo que nos hayamos podido gastar en dietas, si es que nos lo hemos gastado, y el valor de las horas que ya han sido imputadas en este proyecto, es decir, todo lo que ya hemos trabajado en este proyecto. Luego tenemos la columna del previsto. ¿Y qué es el previsto? El previsto es lo que acumula toda la información que sabemos a futuro de qué es lo que pasará con el proyecto. Pues, por ejemplo, yo en gastos, si inicialmente tenía una planificación que me costaba un dinero porque tenía unas horas planificadas, pero luego el proyecto se ha alargado y ha incluido más tareas, pues el volumen de tareas aumentará y por lo tanto el coste de estas horas aumentará. Si yo tengo que comprar unos materiales o tengo que hacer unas subcontrataciones y aunque no haya lanzado los pedidos, ya quiero poner aquí lo que me va a costar lo que yo voy a comprar, pues lo puedo poner aquí y ya tengo una visión de si hay o no una desviación entre lo que yo pensaba que tendría que comprar y lo que realmente terminaré comprando. Y el facturado es lo que va a contabilidad. Es decir, aquí solo podemos registrar las facturas emitidas y las facturas recibidas y ya está. También incluimos abajo el coste de las horas que ya están realizadas, porque aquellas nóminas ya nadie nos las va a ahorrar. Pero con este podemos tener una visión al final del proyecto de si nos ha salido un margen positivo o un margen todavía más positivo. Estas dos columnas, previsto y facturado, tienden a convergir y sirve para que cuando hemos terminado el proyecto pero no hemos cerrado todas las facturas, pues podamos ver si todavía nos quedan facturas por recibir o facturas por emitir. Antes he contado que el resumen económico venía de muchas otras fuentes y la primera era el presupuesto. Vamos a ver cómo es un presupuesto en Coneix. Esto sería un presupuesto. Tenemos pisos y subpisos, ¿no? El azul contiene los verdes, el verdes podrían contener amarillos, podríamos tener pisos y subpisos tantos como sea necesario. Entonces, este presupuesto tiene la ventaja de que es flexible. Podemos tener plantillas de presupuesto, a partir de la plantilla lo podemos modificar, puede ser validado y además cuando ya tenemos cerrado el presupuesto y ya tenemos el pedido del cliente o el proyecto en marcha, ya podemos coger los ítems del presupuesto y convertirlos directamente en compras o en tareas o en viajes. Y además podemos incluso detallar qué tipo de compra o qué tipo de tarea será. Esto es así porque nosotros hemos clasificado previamente y podemos tener un almacén que puede ser ficticio de tipos de tareas que ya tienen sus tarifas y podemos ya tener unas estructuras de subgrupos de proyecto, de subfases de proyecto que tienen una especificación de tareas y subtareas que ya sabemos cuánto nos va a costar de media cuando estamos haciendo cotización para los posibles clientes.
¿vale? Cuando nosotros ya tenemos en marcha el proyecto, lo que nos interesa es ver la planificación del proyecto. La planificación del proyecto clásica sería esta que vemos ahí, un Gantt de tareas, ¿vale? En Coneix los Gantts son flexibles, podemos mover una fase para adelante, para atrás, conservar las subfases de dentro, también podemos hacer que las tareas vayan enlazadas o no según unas reglas que nosotros podamos definir. Queremos mostrar una presentación de un proyecto, pues aquí se ve bastante sencillo. A veces nos conviene hacer proyectos muy sencillos, un simple estudio que son 10 horas, pues tendrá una sola tarea y no queremos complicarnos. Y en cambio, a veces tendremos capítulos y subcapítulos y proyectos muy extensos que duran más de un año. Esto sería la visión clásica. Otra visión que también nos gusta mucho es la visión de las tareas Kanban. En esta visión nosotros podemos ver también por código de colores, según la persona que lo hace, pues cuántas tareas están asignadas y cuántas tareas están en ejecución, por ejemplo. Entonces, si nosotros vemos que de las tareas asignadas hay una tarea que es más prioritaria que otra, lo que haremos es coger esta tarea, subirla aquí y esto automáticamente a las personas del equipo les cambia la prioridad de la tarea. Lo mismo en las tareas en ejecución. Si tuviéramos una persona que está ejecutando distintas tareas, pues también podríamos moverlas. Y una vez cerradas, pues también podríamos lanzarla a otra columna que sería tareas cerradas. Otras cosas que tenemos en Coneix. Hemos dicho que es muy importante tener una comunicación fluida dentro del equipo. Pues vemos que hay una tarea que pone unos globitos aquí. Vamos a abrir esta tarea y vamos a ver que es una tarea en ejecución. Podemos tener un checklist en la tarea, esto es opcional, y al final de todo tenemos comentarios. Los globos corresponden a los comentarios. Podríamos poner un ejemplo, no sé, Miquel, por ejemplo, me pone una tarea a mí y me dice, Judith, tienes que hacer no sé qué. Y él me delega esta tarea y me dice, esto hazle como el proyecto anterior que hicimos para tal cliente. Y aquí te adjunto un archivo o un enlace interno para que tengas la referencia. Y yo aquí puedo comentar y decir, Miquel, a mí no me cuadra lo que hablamos con el cliente, con lo que me has adjuntado y con la referencia que me has dicho del proyecto anterior. Si yo estuviera en un contexto normal, tendría que ir a hablar directamente con Miquel o tendría que mandarle un mensaje recordándole el todo. Mira, fuimos a una reunión, me encargaste una tarea de este proyecto, me dijiste que lo hiciera como lo hicimos en otro proyecto, me dijiste que lo hiciera porque en la reunión habíamos hablado esto, pero a mí no me cuadra porque yo lo que entendía en la reunión era otra cosa. Entonces, aquí tengo todo el contexto ya puesto en la tarea y Miquel únicamente me tendrá que decir, no, Judith, mira, lo que especificamos en la reunión fue realmente esto, esto y esto y por tanto sí que te tienes que apoyar en este documento. O no, mira, es verdad, o voy a consultarlo porque realmente no quedó claro y es importante que esto lo realicemos una vez y solo una vez, ¿vale? Por lo tanto, esto facilita la comunicación dentro del equipo. Ya pasaríamos a lo que es los documentos internos del proyecto, ¿vale? En Coneix, esto os puede sonar, son unas carpetas como las que podríamos tener en cualquier ordenador, pero tenemos algunos atributos específicos. Lo primero es que podemos tener plantillas de proyectos, con lo cual siempre tenemos las mismas carpetas para el mismo tipo de proyecto y luego podemos añadir las carpetas que sean necesarias. Y luego vemos que aparecen unos topos aquí que dicen algo. Por ejemplo, aquí en planificación dice archivos pendientes en este directorio. Pues vamos a abrir el directorio y a ver qué le pasa. Pues tenemos un fichero en verde y otro en ámbar. Especificaciones iniciales. Este fichero está vacío, tiene 0 bytes y es un archivo pendiente. Entonces, ¿aquí qué hay? No hay nada. ¿Hay una etiqueta? Pues sí, lo que hay es como un cajón vacío con un piloto que te marca cuando yo lleno este cajón con el documento especificaciones iniciales, quiere decir que aquel documento ya está y todas las carpetas por encima de este documento ya me aparecerán en verde. También puedo tener validaciones de documentos. A lo mejor pues un documento que tenemos que entregar a un cliente pues necesita el visto bueno de una persona diferente de la persona que ha realizado el documento. Entonces, en este momento es cuando podemos hacer validación y Miquel, por ejemplo, recibiría un mensaje diciendo Judith ha colgado un documento que necesita tu validación.
¿Vale? Para terminar, tenemos lo que son los datos del proyecto. Esto sería la portada de la carpeta física en papel que tendríamos antiguamente, ¿no? Con los datos básicos del proyecto, los datos generales, la clasificación, la planificación, si tiene direcciones el proyecto, si tenemos todos los datos de la oportunidad, de todo lo que ha pasado antes de vender el proyecto o campos adicionales. Pero además tenemos también las horas que hemos imputado en este proyecto respecto a las horas totales que hemos planificado a día de hoy en el proyecto. Pero también tenemos otra cosa que es interesante, que es el equipo del proyecto. El equipo del proyecto es el interno, el equipo de todas las personas que trabajan desde nuestra organización en el proyecto y que de manera natural cuando les vamos asignando tareas ya van engrosando esta agenda del proyecto, pero también la agenda de clientes y de proveedores. Por ejemplo, pues estamos trabajando con una cadena hotelera y el interlocutor, que esta organización nos encarga muchos proyectos distintos y es muy interesante saber exactamente cuál es nuestro interlocutor, que en este caso pues, se llama Irina y tenemos sus datos de contacto para poder consultarle en el día a día del proyecto. Y hay otro tema que no he contado y que también es muy interesante, que es el día a día, el diario de a bordo del proyecto. Es decir, tener todas las cosas que son relevantes y que han ido pasando a lo largo del proyecto. Pues, por ejemplo, si hay cambios en las fechas de entrega, si hay puntos importantes que se tienen que resolver, si hay decisiones tomadas que se han consensuado, si hay información solicitada por el cliente que está pendiente o que se ha solicitado y se ha entregado. Pues todo esto son noticias que nosotros podemos ir agregando al proyecto y que luego al cabo de los meses pues podemos consultar siempre y ver qué ha pasado a lo largo del proyecto. Estas noticias tienen comunicación con el correo electrónico. Me explico, nosotros con los clientes seguramente tenemos muchos correos que son hola, sí, quedamos, nos vemos, adiós, saludos, feliz Navidad. Esto no es relevante para el proyecto, pero el día que el cliente dice, mira, puedo cambiar la fecha de entrega del proyecto, esto sí que es muy importante que quede reflejado en el proyecto. Entonces lo que haremos es reenviar este correo electrónico recibido por el cliente a la plataforma Connex para que la plataforma identifique en la agenda la dirección de correo electrónico, ya lo linke con la persona que nos ha enviado el correo y además nosotros lo podamos clasificar como, por ejemplo, fechas de entrega de proyecto. Y al revés también, si nosotros enviamos un correo que es relevante para el día a día del proyecto, pues lo que haremos es hacer una copia oculta a Connex para que esta información nos quede siempre registrada y la podamos consultar cuando meses más tarde o incluso al cabo de los años qué pasó con este proyecto y cómo lo hicimos. Pues yo creo que con esto hemos explicado la gestión del proyecto. Es interesante, muchas veces nos preguntan cómo se imputan horas en los proyectos. Y en Connex tenemos un símbolo que es el reloj, que es la manera de imputar horas. Entonces, lo podemos hacer de muchas maneras. Una sería desde aquí, otra sería desde las tareas Kanban. Vamos a hacerlo desde aquí, Paul. Mira, cuando me aparece un reloj es que yo, como persona que ha entrado en esta sesión, tengo la posibilidad de imputar horas en estas tareas porque estoy asignada. Pues clico aquí y si he estado varios días trabajando a media jornada en un proyecto, pues selecciono estos días, pongo 4 horas y lo registro. Vale. Entonces, es interesante, también tenemos la versión móvil que nos permite registrar de manera fácil y con geolocalización tareas de proyecto e incluso nos permite fichar. ¿Vale? Esto es un concepto distinto, sabemos que por ley tenemos que fichar, entonces aquí pues mira, hay una persona que no registró la salida y tendrá que informar al administrador, pero aquí clicando podrá fichar y permite geolocalización de manera que en este momento está trabajando y están contando horas en las que ha fichado. Igualmente puede registrar horas, que quiere decir imputarlas a proyectos y si fuera el caso pues podría hacer otras funcionalidades que son necesarias en Connex. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta respecto a la gestión de proyectos. Me alegro. ¿Podemos mirar las horas de un trabajador? Sí, podemos mirar las horas de un trabajador.
Dentro de un proyecto podemos mirar cuántas horas se han realizado, ¿vale? Aquí el total son 86 horas y están divididas de una manera que María Castillo es la que ha realizado las 86 horas. Entonces, en este caso, además, como la planificación era de 36 horas y ella ha hecho 86, a la derecha de todo, de esta línea, tenemos un semáforo en rojo que le está diciendo, ojo, cuidado, María, tú estás realizando más horas de las que estaban planificadas en el proyecto. Si María ha hecho estas horas a cuenta de tareas que estaban asignadas a Gonzalo, a Aitana, a Abril, pues genial. Pero si no es así, pues ya tendremos una primera desviación. Pues muchas gracias.